Hola fanáticos del hockey sobre hielo, les habla Delirious Pain, rey del dolor, y hoy les traigo un episodio intitulado El Piloto. El Piloto porque es un programa piloto que empieza hoy sobre los viajes que hacemos, los viajes que emprendemos. Y yo te invito, amigo escuchador, a que me acompañes hoy a un pequeño viaje con unas reflexiones de qué es lo que se trata el programa. Hoy aquí estoy en la plaza, acaba de irse el amigo, era la tercera partida, yo gané la primera y la segunda, y en la tercera él ofreció tablas. Con esta posición yo manejaba las blancas, él las negras en esta ocasión, pero me dijo que ya no podía más y tenía que irse porque se estaba orinando. Y aparte que creo que tenía mucho frío. Entonces dijo, declaro tablas, y yo le dije, bueno, está bien, pero ya ven la posición. Él tenía una reina, una torre, y su rey, yo tenía caballo, reina, alfil y tantos peones que ya ven que ya parece que yo voy a ganar la partida, ¿no? Porque su rey está allá. Y bueno, él había podido ganar, pero yo le hice varios jaques, pero ya se fue por allá. Era Mr. Stevenson. Se fue por allá, por el parque. Y aquí están las fichas que también pertenecen al parque y al tiempo y a la providencia. La providencia de lo que se va a tratar el tema de este día, pero como dije, vamos a reflexionar sobre los juegos como estos. Pero de cuántas cosas nos hablan los juegos, ¿no? Acompáñenme, como dije, al viaje. Dejamos ahí lo que le pertenece al parque. Dejamos a los jugadores ahí de damas y los ludópatas. Yo por eso me hice estudiante de ludología, para poder emprender viajes que no son gratuitos, sino que te dejan a veces marcas imborrables. Pero decía que de cuántas cosas nos hablan los juegos, ¿no? Los juegos que hoy inventan los hombres para poder hacer más placentera la vida. La vida que a veces es muy dura para muchos, y por esas necesidades se crean los juegos, ¿no? Antes veíamos juegos como el ajedrez, como los naipes, como juegos más de también, no sé, canicas, los trompos, el cenet, ¿no? El juego de los vikingos, trataban de la guerra, pero hoy se crean juegos ya más por necesidad de business, los negocios, ¿no? Pero los juegos siempre tratan sobre las actualidades en las que se realizan, ¿no? Me gustan los juegos porque se crean un mundo aparte, como por ejemplo en el ajedrez, que tiene sus propias reglas en su propio mundo, sus propias leyes de su propia naturaleza. Sin su rey, sin sus reglas, sin sus propias leyes, el juego sería imposible. Es como en el mundo, sin nuestras propias reglas, nuestra existencia sería imposible, ¿no? O sea, por decir,
Sin las leyes de la causa y el efecto, nuestra existencia sería imposible, ¿no? Estaríamos, por decir, muertos 10 minutos, vivos otros 10 minutos, pasan otros 10 minutos y otra vez muertos. Entonces uno no entiende nada, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Por eso tiene que existir esas reglas. Leyes de la naturaleza, las leyes de la física que hacen posible nuestra existencia también. Y así hacen posibles esas leyes y esas reglas, hacen posible los juegos. Hay quienes son expertos en el ajedrez, hay quienes son expertos en el Dota. No menciono los deportes porque los deportes no son juegos. Cuando dicen fútbol, bueno, es un juego al final. No, no es un juego. No. Es un deporte de alta competencia, que es distinto. Hay que saber diferenciar un deporte de alta competencia de un simple juego que, si uno es experto en tal juego, si se hace un profesional en ello, ya no es un simple juego para él, ¿no? Es una forma de vivir, es una forma de encarar el mundo. Pero por eso decía que de cuántas cosas nos hablan los juegos, de las actualidades en las que los hombres vivían, en lo que ellos pensaban. Nos dicen cosas también de su época, de lo que la humanidad pasaba en esos momentos en los que esos juegos fueron creados, ¿no? Acompáñenme a este viaje que recién empieza y que pretendo dure poco porque esto es un piloto. Se va a tratar de algunos recuerdos. Un recuerdo nada más voy a mencionar hoy sobre lo que dije que se trataba esto. La providencia. La providencia que muchos siempre me preguntan, ¿y qué es la providencia? Bueno, lo que provee. Y lo que provee. Claro, pero por ejemplo, para un creyente la providencia sería Dios. Para un ludópata, la suerte. Para Nietzsche sería la voluntad de poder, ¿no? Para Marx sería el proletariado, que es la síntesis, ¿no? La contradicción que luego se convierte en síntesis. Y así, cada quien tiene su Dios. Todos tenemos nuestro Dios. No hay nadie que se escape a ello, ¿no? Todos tenemos nuestro Dios. Muchos tienen como su Dios a sus propios hijos incluso, ¿no? Que eso ya es tema eso ya es otro cantar, como dicen los viejos poetas, no cualquier viejo. Recuerdo especialmente que siempre la providencia me dio, yo siempre creí que antes de venir aquí nos dijeron a todos: escoge fama, fortuna, dinero, fama, fortuna, mujeres por doquier, o eso, o violencia intelectual,
genialidad desbordante, inteligencia sobrenatural. Wow, uno dice, está bueno las dos cosas, ¿no? Pero, ¿qué hacer? Uno no sabe, porque no ha nacido y no sabe de lo que se va a tratar después. Entonces muchos caen en la estafa. ¿Qué escogí yo? Ya no sé. Tal vez escogí la condena de ser único. O tal vez no, pero uno no sabe cuándo se le va a dar lo que se le prometió. Eso fue la escogencia de Salomón, pues, ¿no? Al que Dios le dio mucha sabiduría, porque él mismo lo pidió, habiendo podido pedir mucho poder, mucho dinero, grandeza, inmortalidad. No, él pidió sabiduría. Y bueno, se le dio lo que él pidió. Y ya después él habrá visto si escogió bien o si escogió mal. Pero decía que la providencia tampoco se puede decir que, o sea, todo el mundo tiene un poco de suerte siempre, la buena estrella, lo que le dicen. Por ejemplo, yo hoy sería un lisiado. Es muy probable que yo hoy hubiera sido, si la providencia no hubiera estado de mi lado, hubiera sido un inválido. Porque considero que de tener alguna falencia me hubiera considerado así. Sería rengo. Porque recuerdo que cuando era niño me pusieron en una escuela particular en Maranga. 1 de Mayo se llamaba. 1 de Mayo en la escuela. Y iba ahí en primaria, primero, segundo de primaria. Y me venían siempre a recoger la movilidad escolar, esas antiguas, que son ese Volkswagen Combi, en la que entraban todos los chicos y de diferentes salones que estudiaban ahí, y al final se veían solamente al entrar y al salir, ¿no? Y por ahí que en algún recreo nos veíamos. Pero más era solamente esto para movilizar, ¿no? Y recuerdo que un día de esos no fui, entonces no usé la movilidad, no fui a la escuela. No recuerdo ni recordaré el motivo por el cual no fui. Pero al día siguiente sí fui. Y al entrar en la movilidad todo el mundo estaba medio serio. Y me senté en mi lugar, porque en la movilidad sabes que tienes tu propio lugar, porque vas todos los días, entonces te recogen a cierta hora, y a cierta hora el carro está sinceramente lleno de una manera, porque hay una ruta, entonces tienes un lugar para ti que siempre ocupas, ¿no? Un asiento que siempre es tuyo, todo el año, que dura el contrato de la movilidad. Entonces me siento en mi asiento habitual, que era más o menos al medio del Volkswagen Combi, y veo que en el techo hay un hueco en el techo del carro. Y todo el mundo comentaba, hoy no sabes lo que pasó ayer. ¿Y qué pasó? Y la conductora de la movilidad dijo, ayer nos dispararon. ¿Nos dispararon?
Resultó que había salido un loco, que yo lo conocía porque era familiar de un chico que recogíamos, también ahí en la movilidad cerca de mi casa. Entonces siempre venía y recuerdo que me quería mucho, porque pero era loco, no hablaba, hacía solo sonidos y me miraba y me saludaba. Recuerdo que usaba unos lentes así gruesos con fondo como de botella de Pepsi Cola. Entonces este loco había salido la mañana anterior con una pistola en la mano, blandiéndola a través de su ventana de su edificio, y había disparado y una bala cayó en la movilidad, en el Volkswagen Combi, porque él salió por la ventana de su departamento del edificio y empezó a disparar. Y disparó y la bala cayó. Pero no le dio a nadie. Pasó por el techo y cayó en el piso del carro. Entonces, y ahí hubo un problemón, ¿no? La mujer que manejaba paró y dijo, ¿qué es esto? Y bueno, en ese tiempo no existían los celulares, no existían las redes, internet, nada de esas cosas. Y en televisión no se salía así nomás. Y en televisión no había tantos informes policiales como ahora, ¿no? Entonces, es por ahí que nadie se enteró de eso. Y sí, y nadie se enteró porque nadie más habló nunca más de ese tema. Parcharon el techo y todo siguió con normalidad. No murió nadie. Pero recuerdo especialmente que vi el agujero del techo y vi la dirección que habría tomado la bala y vi que el piso, el impacto. Me recuerdo que dijeron, es un calibre 44, Smith & Wesson del especial. No era, no sé de qué pistola, pero era calibre 44, porque eso lo dijeron en el informe policial. Y recuerdo que vi y dije, me di cuenta y me dije, esta bala me hubiera caído a mí, o al menos me hubiera impactado en la rodilla, porque, claro, porque caía justo en mi asiento. Y calculando bien, dije, esta bala hubiérame impactado en mi rodilla izquierda. Claro que no se sabe y nunca se va a saber, ¿no? Porque, ¿qué tal si ese día estaba echado, o estaba sentado de una forma, o me caía en el pie, o tal vez no me caía, o me rozaba, no sé. O tal vez me caía en la cabeza y me mataba. O tal vez me inclinaba, no se sabe, ¿no? Pero yo vi las probabilidades y llegué a la conclusión, sí. Hubiérame impactado esta bala en la rodilla izquierda, era muy probable. Muy, muy probable. Ese día no había estado yo en la combi. Y por eso no sucedió. Y por eso hoy camino con total normalidad. Porque imagina que si una bala que le caiga en la rodilla y le destroce la rodilla, calibre 44, o sea, a un niño que en ese tiempo, ¿cuántos? 6, 7 años. 6 años, no sé, ¿cuánto? Ya ni me acuerdo. ¿No? Eran los fabulosos 20. No, eran los años 30. No, los 40, los años 40. Los 40, aún no sé. Entonces, uno dice, a un niño
Entonces esa rodilla no hubiera podido crecer con normalidad, la pierna tampoco, ¿no? No hubiera crecido con normalidad. Una cosa es que te caiga una bala a los 25 años, otra cosa es que te caiga una bala a los 7 años, ¿no? No es lo mismo, no vas a desarrollar de una manera adecuada. Por ahí que en los 25 años te operan y te ponen una rodilla de titanio, ahora que está de moda toda esa mierda. Y por ahí que te hacen medio cyborg en unos años. Pero en los 40, que a un niño, no, o sea, va a crecer deforme de todas maneras, ¿no? Y ya está. Entonces, hoy yo no hubiera sido así. Hoy yo hubiera sido muy diferente, ¿no? Con los complejos que me hubiera acarreado en el alma el crecer de una manera diferente. No hubiera podido jugar fútbol, no hubiera podido, obviamente. Hubiera sido rengo y tal vez mucho más jorobado que ahora, ¿no? Y hubiera sido, ¿sabes? Claro, hubiera sido más bajito, porque no hubiera podido crecer con normalidad, cojeando desde los 7 años. Y los antiguos guerreros griegos ni me hubieran conocido si hubiéramos estado en esas épocas, ¿no? Bueno, pero en esas épocas no existían las balas. Y bueno, pero eso no pasó. Y ya nunca sabremos por qué no fui ese día, ¿no? Es muy raro que ese día justo no haya ido. Al día anterior, recuerdo que todo con normalidad. Ese día no fui. Y al día siguiente sí fui. O sea, es bien raro, porque si uno está enfermo, que si hubiera sido el caso de que hubiera estado enfermo, uno que se enferma un día, no, si te enfermas mínimo 2, 3, pero solo un día. No recuerdo por qué no fui ese día a la escuela. Sé que no fui, o sea, no es que no usé la movilidad y fui después. Sé que no fui ese día. No recuerdo por qué. No recuerdo por qué. Pero hay que verse en esos casos, ¿no? En los que la providencia provee. Pero eso no sucedió. Yo sigo aquí. Los dioses me dieron un físico saludable, no propenso a nada que vaya en contra de la estética. Y si te has quedado hoy, te digo que ya muchos desertaron a estas alturas del video, pero yo sabía, amigo, yo sabía que ibas a venir, que me ibas a acompañar hasta aquí. Yo sabía que no ibas a desertar. Y ya llegamos a la exposición de 100 años de Ingmar Bergman, el sueco, el director sueco al que yo nunca entendí, tal vez porque tengo Asperger. Pero bueno, es un gran artista. Y voy a terminar con otra historia que me sucedió a mí y a mi amigo Gunnar. Me acuerdo que él era un descendiente de alemanes, pero era peruano y quería ayudar. Terminaban los 90s y yo y Gunnar nos enlistamos en el ejército
para ayudar en la guerra de Tiwinsa contra Ecuador. No teníamos oficio, éramos muy jóvenes, pero dijimos que vamos y al menos tendremos algo que contar a la descendencia. Y fuimos con todas las esperanzas que los jóvenes suelen tener a una guerra, y yo tenía la intención prioritaria de divertirme, porque si voy a la guerra yo voy a divertirme. Claro, no íbamos a usar fusiles, íbamos como voluntarios para apoyar en lo que sea, para apoyar en cuestiones médicas, para apoyar como cocineros, como lo que sea en ese entonces. Recuerdo que llegamos en un bus del ejército a la zona Tiwinsa. Era un despelote. Era todo un despelote. Era peligroso entrar a los bosques, a la selva. Pero Gunnar y yo teníamos esperanzas de vivir historias, de contar vivencias. Y recuerdo especialmente que él estaba muy entusiasmado. Pero cuando llegamos, la guerra, en el transcurso de que nosotros llegábamos, terminó. Terminó porque el presidente de ese entonces, Alberto Fujimori, firmaba la paz y entregaba cierta parte del territorio de Tiwinsa a Ecuador. Se firmó la paz y el contrato terminó la guerra. Es decir, nosotros nunca estuvimos en zona de conflicto porque la guerra ya había terminado. Recuerdo que nos encontramos medio decepcionados, pero no tanto, porque al menos estábamos ahí, al menos viviríamos algo, ¿no? Ni siquiera creo pasé 2 días ahí, o 2 noches. Igual no se podía dormir. Era muy difícil, aunque estuviera tan cansado. Y recuerdo especialmente que con Gunnar conocimos un soldado del cual ya no recuerdo el nombre. Era de tropa. Pero el día en el que, mismo día que llegamos, nos presentaron al capitán, el sargento, el agente que dirigía ya esa retirada. El soldado se le acercó al capitán y le dijo: mi capitán, solicito permiso para ir por un amigo que se quedó allá, en la zona en la que fue bombardeada. Imposible, le dijo el capitán, es inútil. Ya está muerto. Nadie sobrevive al Nepal. Pero mi capitán, necesito ir. No. Esa noche vimos cómo el soldado se levantó en la madrugada. Y yo, por mi costumbre de no dormir en las madrugadas, ni aún en esas circunstancias, lo vi irse. Él no me vio, me hice el disimulado. Pero él sí fue. Se vistió y desobedeció la orden esa madrugada. Aún sabiendo de que lo más probable era que lo acusaran de desertor. Se fue y a la mañana siguiente volvió con su amigo en brazos, muerto, obviamente. Y el capitán lo vio, se le acercó. Ya ves, te lo dije, era inútil. No te voy a acusar
No te voy a llevar a los tribunales, está bien, pero voy a recomendar tu baja. Ya no puedes ser más soldado. Esto fue el fin. Un soldado no puede desobedecer una orden así. Y yo te había advertido que no fueras, y me desobedeciste. Te dije que era en vano, y mira lo que has hecho. Y el soldado le dijo: lo mismo que yo te dije, amigo, al empezar este último recorrido. Recuerdo especialmente que con Gunnar esperábamos la respuesta de él, saber por qué lo hizo. Y él dijo: no, mi capitán, no fue en vano. Cuando llegué, todavía estaba con vida. Y lo último que alcanzó a decirme fue: sabía que ibas a venir.